A ver, quisiera saber si están viendo la diapositiva. ¿Logran ver? ¿Logran ver la diapositiva? A ver si me podrían confirmar. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Bien, el curso que vamos a tocar hoy es geometría, ¿no? Para el cuarto año de educación secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es propiedades de los ángulos formados por líneas notables asociadas a un triángulo. Como parte introductoria del tema, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no?, a la vida diaria. Ahí, por ejemplo, vemos una torre, ¿no?, que no sabemos su altura, pero lo podemos hallar por intermedio de los triángulos, ¿no? Mira la importancia que es el estudio de los triángulos. A través de los triángulos y aplicando razones trigonométricas, podemos hallar la altura de esa torre, ¿no? Porque imagínense cómo podríamos hacer para medir una torre tan alta, ¿no? La única manera es aplicando triángulos y aplicando también conocimientos de trigonometría. Y con eso sale la altura de esta torre. Y otra aplicación más de los triángulos lo podemos encontrar en estas estructuras. Miren este puente, pues, ¿no? En estructuras, en construcciones. Siempre eligen los triángulos. ¿Por qué los triángulos? Porque dice que son estructuras que tienen mucha rigidez, ¿no? Los triángulos son polígonos que son indeformables. Ahora vamos a empezar con el marco teórico, ¿no? Propiedades de los ángulos formados por líneas notables asociadas a un triángulo. Ya sabemos lo que son las líneas notables, pues, ¿no? Lo que es cebiana, mediana, ¿no? También tenemos la mediatriz, alturas. Propiedades. Mira, la propiedad número 1. Aquí tenemos un triángulo ABC, ¿no? Donde I es el incentro del triángulo ABC. El incentro sabemos que es el punto de intersección de las bisectrices, ¿no? Aquí tenemos una bisectriz. Este es el punto I, que es el incentro. Y aquí tenemos, por aquí pasa otra bisectriz también, pero no lo han puesto, pero pasa otra bisectriz. Aquí tenemos una bisectriz interior que lo divide el ángulo A en alfa, alfa, y aquí divide el ángulo C en dos medidas iguales, beta, beta, que lo han puesto. Y se cumple lo siguiente. Aquí vemos que el ángulo, este ángulo que se va a formar acá, ese X va a ser igual a 90 grados más M medios, donde M viene a ser este ángulo de acá. Luego, en 2, vemos un triángulo ABC, donde E, ¿qué cosa es? E viene a ser el excentro, que es el punto, es un punto exterior al triángulo ABC, si nos damos cuenta. Y viene a ser el punto de concurrencia o el punto de intersección de dos bisectrices exteriores. ¿Ves? Este es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores. Y ahí se cumple que este ángulo de acá, el X, va a ser igual a 90 grados menos N medios. Aquí va a ser menos cuando está afuera y cuando es adentro, ¿no? Cuando es dentro del triángulo es más. Por favor, cuidado, hay algunos que están rayando la pantalla. No sé qué alumno estará haciendo eso. Bien, seguimos con la propiedad 3.
En la figura ahí vemos ahí podemos observar una bisectriz interior, ¿no? Que se va a intersectar con una bisectriz exterior del triángulo. ¿En qué punto? En el punto E, ¿no? Ese punto E es un punto exterior del triángulo y se está intersectando con una bisectriz interior y exterior. Este punto E se le llama excentro. ¿Y qué se cumple ahí? Y se va a formar ahí un ángulo. Ahí se cumple que este ángulo de acá afuera, el X, va a ser la mitad de este ángulo que está acá adentro. ¿Ves? Son propiedades que hay que tener en cuenta para resolver problemas más rápido. La propiedad 4 me dice, tengo un triángulo ABC y me dice que en la figura se va a trazar una altura, BH. Esta es la altura, BH. Sabemos que la altura cae perpendicularmente, pues, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados. Este cuadradito significa que es 90 grados. Y también vemos que se traza una bisectriz BL. Aquí tenemos la bisectriz BL. ¿Ves? Esa es la bisectriz BL. Una bisectriz divide un ángulo en dos medidas iguales. Aquí formando un ángulo beta y ángulo beta. ¿Y qué propiedad se cumple aquí? Que este ángulo de aquí, vemos que este ángulo se forma con la altura y con la bisectriz. ¿Ves? Se forma un ángulo X. Ese X va a ser igual a M menos N sobre 2. Hay que tener en cuenta eso. Son propiedades que nos van a ayudar a resolver problemas más rápido. Obvio que todas estas fórmulas se demuestran. No son tan difíciles, pero se demuestran. Pero en este caso nos interesa su aplicación. Seguimos. La propiedad número 5. Me dice, tengo un triángulo ABC, donde L, ¿qué cosa es? L es una mediatriz de AC, o sea, del lado AC. Ahí vemos L es la mediatriz. Ya sabemos lo que es una mediatriz. Es una recta o un rayo que corta perpendicularmente. ¿Ves? Lo corta perpendicularmente a un segmento y en dos partes iguales. Aquí vemos que lo está cortando perpendicularmente, o sea, 90 grados, y en dos segmentos iguales. Este segmento AM es igual al segmento MC. Luego, ¿qué puedo decir? Luego me dice que se traza una bisectriz, BL. Ahí está, se traza la bisectriz BL, ¿no? Ahí tenemos la bisectriz, beta, la han puesto. Y se va a formar eso. Se va a formar un ángulo X. Ahora vemos que el ángulo X se forma con la intersección de la mediatriz y la bisectriz, pero ahora fuera del triángulo. Y ahí se cumple lo siguiente, que X va a ser igual a M menos N sobre 2. Ahora, siguiente propiedad. Bien, ahí tenemos, esto es conocido como el boomerang, ¿ya? En verdad es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero, pero se lo conoce como boomerang, le dicen así. Ahí tenemos que se está formando una bisectriz interior, alfa, alfa, y se va a intersectar con otra bisectriz interior, ¿no? Beta, beta, ¿ves? Y va a formar un ángulo X. ¿Y qué se cumple ahí? Se cumple que el X va a ser igual a A, este está dentro, a A más B, y este B está afuera, A más B entre 2. Son propiedades que nos van a ayudar a resolver problemas rápidos. Ahora tenemos siguiente propiedad. Esto es conocido como la mariposa, mira, son alas de mariposa, le dicen, ¿no? Son propiedades que ya han visto. ¿Qué se va a cumplir acá? Trazo una bisectriz, luego trazo otra bisectriz, ¿no? Y va a formar un ángulo X. ¿Qué se cumple ahí? Ahí se cumple lo siguiente, que ese ángulo X va a ser igual a la semisuma de estos dos ángulos, de M y de N. La semisuma, ¿no? O sea, M más N sobre 2. Hay que acordarnos bien estas propiedades porque nos van a ayudar a resolver problemas. Ya. Ahora vamos a empezar con los problemas, ¿no? Con la resolución de problemas. El problema número 1. Ahí tengo, me dice, calcular el valor de X si M más N es igual a 140. Entonces ahí vamos a aplicar propiedad. Con propiedad sale rápido. Este problema también se puede hacer sin propiedad, pero se va a demorar un poco más. Justamente las propiedades nos ayudan para eso, para resolver problemas de manera rápida. Mira, ¿ves? Acá se forma acá tenemos la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Si tengo esta figura,
que es como la mariposa, dije, ¿no? Alitas de mariposa. Acá están las bisectrices interiores, ¿no? Las bisectrices, y se va a formar un ángulo X, que está cayendo fuera. Entonces el X va a ser igual a la semisuma de estos dos ángulos, M más N sobre 2. Y esto tiene la misma forma, ¿no? Aquí tengo las bisectrices, ¿no? Acá tengo las bisectrices, ¿no? Y se están intersectando en un punto E que cae fuera y está formando un ángulo X. Entonces aquí vamos a resolver. Aplicando la propiedad, decimos que este X de acá va a ser la semisuma de estos dos ángulos, ¿no? La semisuma, M más N sobre 2. Pero ahora me están dando de datos justamente esto. Me dice si M más N es igual a 140, ¿cuánto vale X? Entonces simplemente vamos a reemplazar, pues, ¿no? M más N es igual a 140, pongo acá arriba, 140 sobre 2. Entonces, haciendo esa división, me sale que X vale 70 grados, este ángulo de aquí. Es un problema de aplicación. También se puede hacer, como le repito, sin esta propiedad, pero se va a demorar un poco más, pero igual sale el problema. A ver, problema número 2. Propiedad también se aplica. Aquí tenemos el famoso boomerang, ¿no? El famoso boomerang. Ahí se va a aplicar esta propiedad, ¿ves? Tenemos el boomerang. Y este ángulo X vendría a ser aquí el ángulo de 100, ¿no? X sería como el 100 de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que el X, este ángulo de aquí, va a ser la semisuma de A más B. Entonces aquí aplico lo mismo. Este 100 sería la semisuma de 70 con X. Solución. Aplicando propiedad, sería que 100 sería como mi X, ¿no? Lo pongo. 100 igual a ¿qué? A la semisuma de estos dos ángulos, de 70 más X sobre 2. ¿Ves? Y ahí tengo ya una ecuación. Simplemente resuelvo esa ecuación y me sale el valor de X. De 2 pasa a multiplicar al 100. 100 por 2 igual a 70 más X, queda acá. Aquí sería 200 igual a 70 más X. El X lo dejo aquí. Este 70 va a pasar a restar al primer miembro. Y me sale que X vale 130 grados. ¿No? Este ángulo de acá es 130 grados. Ahora, esto se hace sin propiedad también, ¿no? Sin propiedad. Recuerden que había una propiedad que nos decía que este ángulo de acá, el alfa, más el 70, más el beta, de acá, tiene que ser igual a 100 grados. Y también acá hay otro boomerang, si se dan cuenta. El A, D, C y E es otro boomerang. Entonces se cumple que alfa más 100 más beta es igual a X. Entonces se relacionan esas ecuaciones y te sale también que X es igual a 130, pero es un poco más largo. Pero no aplicas propiedad, ¿no? Este es en el caso si es que se olvidan esta propiedad. Problema número 3. Me dice calcular el valor de X. A ver, si aquí nos damos cuenta, este I, ¿qué cosa es? Es incentro, que es el punto de intersección de las bisectrices. ¿Ves? Se está intersectando esta bisectriz con esta bisectriz en el punto I. ¿No? Alfa, alfa, beta, beta, son bisectrices. Y está formando un ángulo X. Entonces, aquí vemos, ¿ves? Es esta propiedad. Bisectrices interiores se intersectan en un punto I y forman un ángulo X. Vamos a aplicar esta propiedad. Cuando es interior es más, 90 grados más M medio, que es este ángulo de acá. Vamos a aplicar a la propiedad. Propiedad de la bisectriz interior se llama. Entonces el X, este ángulo de aquí, va a ser igual, según la fórmula, 90 grados más M medios, ¿no? La propiedad no dice que es M medios, pero este ángulo de aquí, mi M sería mi 26, o sea, sería más 26 sobre 2. Y simplemente resuelvo esto nada más. El X va a ser igual a 90 más 26 entre 2 es 13. Entonces X va a ser igual a la suma, 90 más 13 es 103. Este es con la propiedad, miren. Con la propiedad sale de manera rápida, de manera rauda. Ahora vamos a hacerlo sin propiedad, para que vean cómo se hace. Digo, en el triángulo ABC, ¿qué se cumple? En todo triángulo se cumple que la suma de sus ángulos interiores suman 180. Entonces digo, a ver, perdón. No, perdón, acá hay un error. No es en el triángulo ABC, es en el triángulo A y C. El triángulo A y C. La suma de la medida de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180.
alfa más beta más x, aquí, alfa más beta más x igual a 180. De ahí despejo alfa más beta. Lo dejo en función del x. O sea, alfa más beta va a ser igual a 180. Este x que está sumando, pasarlo a otro lado a restar. Entonces, alfa más beta es igual a 180 menos x. Ahora nos vamos al triángulo ABC. Ahora sí, triángulo ABC. ¿Ves? El triángulo más grande. También la suma de sus ángulos internos es igual a 180. O sea, aquí sería 2 alfa más 2 beta más 26 igual a 180. ¿Ves? Acá está. Resuelvo esto. Acá factorizo el 2 y dentro me queda alfa más beta más 26 igual a 180. ¿Qué es lo que hago acá? Alfa más beta, ¿cuánto vale? Aquí yo tengo el valor de alfa más beta. Vale 180 menos x, lo voy a reemplazar acá. Lo reemplazo acá entonces. Alfa más beta sería 180 menos x. 2 por 180 menos x más 26 igual a 180. Y se convierte en una ecuación, simplemente, de primer grado, donde tengo que despejar el valor de x. Simplemente resuelvo esto. Y x me sale que es igual a 103. Mire, y es la misma respuesta, coincide, ¿ves? Es más largo, pero igual sale. Solamente que acá no estoy aplicando propiedad, sin propiedad. En cambio, con esta propiedad sale de manera rápida. Al instante nomás sale. Problema 4. Vamos a hacer el problema 4. Me dice, a ver, me dice aquí, calcule x. ¿No? Calcular el valor de x. Si y es incentro del triángulo ABC. Este y es incentro, ya sabemos. Si es incentro, ¿qué significa? Que es el punto de intersección de las bisectrices, ¿no? Aquí está, incentro, punto de intersección de las bisectrices, ¿ves? Las bisectrices se intersectan y se cortan en el punto I. Se cumple esta propiedad. Es 90 grados más m medios. ¿Ves? Este X va a ser 90 grados más este ángulo entre 2. Bien, como I es punto de intersección de las bisectrices, nos fijamos el triángulo ABC. Vamos a aplicar la propiedad de la bisectriz interior, pues, ¿no? Ahí trazo completo. Este es un trazo que estoy haciendo. ¿Ves? Acá voy a hacer un trazo. Ahí está, el trazo. Hice ese trazo, quiere decir que esta es bisectriz. Esta bisectriz va a dividir el ángulo C en dos ángulos iguales. Si le pongo beta, esto tiene que ser beta, porque es bisectriz. Y como vemos que acá, este triángulo de aquí, es un triángulo isósceles, ¿no? En donde estos dos lados son iguales. Como esos dos lados son iguales, sus ángulos también deben ser iguales. Si acá es beta, acá también debe ser beta. Por eso le pongo beta también. Ahora, tengo dos ángulos internos y la suma de dos ángulos internos me va a dar un externo. Ahí lo estoy poniendo. Ya, pero antes de eso vemos que este triángulo, acá le voy a poner un punto P. Entonces el triángulo AIP vemos que también es isósceles, miren. Este lado AI tiene que ser igual al lado AP. Si son iguales, sus lados, entonces sus ángulos también tienen que ser iguales. Si aquí es 8x, aquí va a ser 8x también. Acá también vemos que es bisectriz, pues, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Le pongo alfa, alfa. Le puedes poner la letra que quieras. Yo le estoy poniendo alfa. Ustedes le ponen la letra que quieran. Entonces, en el triángulo ABC voy a aplicar, pues, ¿no? Esta propiedad de la bisectriz interior. Aquí, mi X, ¿quién vendría a ser aquí mi X? Mi X aquí vendría a ser 8X más beta. Entonces lo pongo acá. 8X más beta es mi X. Va a ser igual a, esto se copia lo mismo, 90, más. Mi ángulo interno es este, M. Y acá mi ángulo sería 4X. Entonces pongo 4X sobre 2. Así dice la fórmula. Resuelvo esto y me sale esto, ¿no? 8X más beta igual a 90, 4X entre 2, 2X. Sigo resolviendo, ¿no? Este 90 lo dejo solito acá. Este 2X pasa a restar al otro lado. Sería 8X menos 2X sería igual. Y me sale esta relación, que 6X más beta es igual a 90. Lo que a mí me están pidiendo es X. O sea, basta que yo halle beta para que ya me salga el problema, ¿no? Ahora me fijo en el triángulo IPC. ¿Qué pasa en ese triángulo? Como dije anteriormente, la suma de dos ángulos internos me va a dar el externo. O sea, digo aquí que beta más beta va a ser igual a 8X. ¿Ves?
Este 2 paso a dividir al otro miembro porque está multiplicando, entonces sería 8x entre 2, 4x. Muy bien. Entonces me queda que beta es igual a 4x. Esto le llamo ecuación 2. Entonces voy a reemplazando 2 en 1. O sea, voy a reemplazar la ecuación 2 en 1. Entonces pongo 6x, acá pongo 6x más beta, pero en vez de beta, ¿qué pongo? 4x, porque ya tengo. O sea, 6x más 4x igual a 90. Simplemente se convierte en una ecuación de primer grado, en donde despejo el valor de x, me sale que x es igual a 9 grados. Muy bien, alumnos. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema? Cualquier duda que tengan, háganmela saber, por favor. ¿Ya? Yo estaré gustoso en responderles sus preguntas. Cualquier duda que hayan tenido, por favor. No tengan vergüenza, por favor. Cualquier duda, háganmela saber para explicarle. ¿Hay algo que no hayan entendido? Por favor, ¿hay preguntas? Sí, pregunten nomás con confianza. Pregunten. Algo no quedó claro acerca de los problemas o las tareas. Por favor. A ver, alumnos, parece que se han quedado dormidos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Qué ejercicio, profesor, y los demás ejercicios me dicen por acá? ¿A qué ejercicio se refiere, Selene? Ah, del libro. No sé de qué libro habla, supongo que debe ser, no sé si será la misma guía que yo tengo, que me han brindado a mí a través de un PDF. Pero me dan un cierto tiempo para resolver problemas y explicar la teoría. Pero si tienen algún tipo de duda en algún problema que no entienden, háganmela saber nada más. Acá me dice mi examen de aritmética. Yo no enseño aritmética, solamente enseño geometría y álgebra. Por favor, no hay ningún tipo de duda acerca de la clase de hoy.